¿Ya sentado ahí o te presento después? Te presento ya. ¿Cómo prefieres? Tú me dices. Te presentas y paso. Bueno, perfecto. Ya, espectacular. Perfecto. Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al Centro Cultural de España, a esta primera charla de apertura de la exposición, que bueno, ya tuvieron oportunidad de ver en las vallas de la catedral. Esta charla será impartida por el arqueólogo Pedro Francisco Sánchez Nava, quien estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una maestría en Historia y Etnohistoria y un doctorado en Antropología por esta misma institución. En 1978 ingresa al Instituto Nacional de Antropología e Historia como profesor investigador y desde entonces ha dirigido numerosos proyectos de investigación, entre los que destacan el proyecto de salvamento arqueológico del Metro, el proyecto Cuenca de México, el programa nacional INAPROCEDE, entre otros. Es perito experto en materia de arqueología, inscrito al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Además, ha sido titular de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, presidente del Consejo de Arqueología y actualmente coordinador nacional de arqueología del INAH. Es miembro permanente del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Sus investigaciones se han centrado en teoría y práctica de las tareas de salvamento arqueológico, arqueología e historia, la sal en la época prehispánica, saqueo y coleccionismo, patrimonio arqueológico en las tierras comunales de México, la simbología del poder y, más recientemente, arqueoastronomía aplicada a la arquitectura y el urbanismo en Mesoamérica. Su producción académica comprende numerosas conferencias y ponencias en eventos académicos, nacionales e internacionales, además de la publicación de 5 libros y de una treintena de artículos en México y en el extranjero. Pues estamos muy complacidos de tenerlo ahora aquí con nosotros, de arrancar este ciclo de charlas que estarán durante todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en el Centro Cultural, así es que les invitamos a seguir participando. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, me invitaron a dar esta charla. Lo iba yo a hacer, como se dice en el argot artístico, a capela. Sin embargo, es tal cantidad de información que mi memoria ya es flaca, es lo único flaco que tengo, y prefiero leer un texto. Espero que sea que no los aburra. Hay imágenes que nos pueden, digamos, ilustrar sobre este tema. Agradezco, como ya lo dije, a la Casa de la Cultura de España en México, a la Dirección de Operación de Sitios, que fueron también gestores de este evento, y bueno, pues con esto podemos comenzar. Hace ya 75 años que se reunió en una sola dependencia el estudio de todas las disciplinas antropológicas en el país. Podemos afirmar que la fundación del INAH fue la continuidad y el desenlace de todos los proyectos gestados desde el siglo XIX, así como la cristalización de los empeños y anhelos de investigadores de la talla de Leopoldo Batres, Francisco del Paso y Troncoso, Jesús Galindo y Villa, Genaro García y Manuel Gamio, entre muchos otros. La fundación del INAH permitió también la consolidación de la protección y el estudio del patrimonio cultural, aunque en un inicio se planteó que sus funciones se centrarían únicamente en la exploración de las zonas arqueológicas, la vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueológicos e históricos, así como en la realización de investigaciones científicas de interés para la arqueología, la historia y la antropología. El transitar de los años ha dado como resultado que las responsabilidades del INAH hayan ido creciendo y se hayan fortalecido con el cambio de paradigmas, lo cual ha impulsado cambios permanentes en la forma de estudiar, conservar
y vivir el patrimonio. En lo que respecta a la arqueología de la Ciudad de México, tema que nos ocupa esta tarde, me gustaría invitarlos a reflexionar y revivir los albores de la década de los años 40 y 50, recordando así la Escuela Mexicana de Arqueología y la antigua Guardia de Investigadores que han plasmado en planos, fotografías y documentos ya históricos cada uno de los hallazgos encontrados bajo la piel de la urbe. Por cierto, por aquí anda nuestro querido amigo Pepe Ramírez, que es el responsable del archivo de arqueología, de la coordinación, que está aquí a espaldas de este recinto, que realmente resguarda un tesoro en información. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Cuando hablamos de grandes metrópolis como por ejemplo Londres, París, Roma, Jerusalén o la Ciudad de México, nos debe quedar claro que en sentido estricto nos estamos refiriendo no a una ciudad, sino al resultado de una superposición de estas y eventos, circunstancias y ámbitos que quedan resumidos en las urbes actuales, en cuyo entramado no son pocos los testimonios de esos tiempos idos, como lo son trazas antiguas, monumentos, lugares de culto o incluso tradiciones. La actual Ciudad de México no es la excepción y bajo el asfalto y los edificios que la cubren subyacen vestigios que llegan a una profundidad cronológica que puede remontarnos a 10,000 años atrás, como son los restos de fauna pleistocénica que con inusual frecuencia aparecen al realizarse excavaciones con cierta profundidad y en contextos determinados que la experiencia nos permite establecer previamente con regular certidumbre. Eso lo podemos ver en cuanto a, cite yo algunos ejemplos de la cantidad de fauna pleistocénica que se ha encontrado aquí en lo que fue la Cuenca de México y particularmente en la ciudad. Todo este proceso histórico quedó marcado por sus ahora ruinas, vestigios arqueológicos que forman parte de la memoria materializada y que sin duda somos nosotros, los habitantes de la ciudad, los principales responsables de que permanezcan en el olvido o sean reconocidos y valorizados como eso, un pasado que forma parte fundamental de lo que ahora somos. Así, la Ciudad de México puede considerarse una ciudad de antónimos, sinónimos y metáforas, y para entenderla un poco más, para vivirla, podemos hacer una parada en sus etapas primigenias, sus componentes prehispánicos que yacen bajo tierra o al descubierto y del que muchos ignoran su presencia. Dicho pasado prehispánico se presenta ante nosotros a través del patrimonio arqueológico y que sin salir de la ciudad es posible apreciar, disfrutar y valorar. Por ello, caminar entre las calles de la ciudad de los palacios, como la llamara Alejandro von Humboldt a principios del siglo XIX, nos lleva a encontrarnos con un sinfín de elementos prehispánicos que nos hablan de aquella historia enterrada, amenazada por el avance repentino del desarrollo urbano y las consecuentes afectaciones a una arquitectura que aún así ha perdurado después de los años y que sigue cimentada no solo en las calles de la ciudad, sino también en la memoria de quienes la viven. Todo este trabajo ha sido posible gracias a los esfuerzos de fundadores, precursores y herederos del estudio de la disciplina arqueológica. Hoy hablar de la historia de la arqueología en la Ciudad de México nos remonta a los hechos que han contribuido a construir su memoria histórica. Sobre esto no podemos dejar de mencionar los hallazgos que ocurren a finales del siglo XVIII de dos piezas emblemáticas de la herencia cultural mexica, la Coatlicue y la Piedra del Sol. Resulta singular el destino inmediato que tuvieron ambos monolitos. El primero se colocó en el costado poniente de la catedral para ser admirado por la sociedad novohispana. El segundo, ante la imposibilidad de desentrañar su para ese momento insondable sentido, fue enterrada en los patios de la Universidad Real y Pontificia hasta que ambas fueron trasladadas al patio y después a la Galería de Monolitos del antiguo Museo Nacional, aquí en la calle de Moneda, muy
muy cerca de aquí. También destacan en esta apretada historia de la arqueología de la ciudad los trabajos realizados por Manuel Gamio en 1914, cuando identificó los primeros vestigios del principal templo del recinto sagrado Tenochca, o el descubrimiento del monolito de la Coyolxauhqui en 1978, que detona el proyecto Templo Mayor. Casualmente está aquí también el profesor Raúl Arana, que fue un participante principal en este hallazgo y en esta excavación de la Coyolxauhqui. Bueno, este hallazgo detona el proyecto Templo Mayor, tan pródigo en hallazgos relevantes y en información generada, como se hace patente en el hallazgo en octubre de 2006 del impresionante monolito de Tlaltecutli. Empero los descubrimientos arqueológicos de la Ciudad de México no solo se circunscriben al Templo Mayor, existen también otros escenarios dentro de la gran urbe que relatan la historia precolombina. No soy yo, ¿verdad? Por ejemplo, Tlatelolco, el último reducto de la heroica resistencia mexica frente a los españoles; Mixcoac, que se distingue por ser un sitio dedicado a actividades ceremoniales; o el Cerro de la Estrella y su celebración del Fuego Nuevo cada 52 años, justo cuando la constelación que conocemos como las Pléyades se encontraban en el cenit. Es enorme la posibilidad que brinda la arqueología para rescatar esa historia, desde las etapas prehistóricas hasta la actualidad. La arqueología hace posible ver el interior de la ciudad. Esos objetos, esos vestigios arqueológicos, contienen las huellas de sus múltiples creadores, pues la ciudad y sus desechos son obra colectiva, y somos parte de ello. Sin embargo, el acceso a dichos vestigios en esta ciudad no es sencillo, principalmente porque son pocos los espacios no habitados y por ende el pasado arqueológico yace debajo de construcciones vivas, y para recuperarlos se requiere remodelar los espacios para buscar armonizar y convivir pasado y presente. Ejemplo de ello, ya los señalaron en la presentación de la exposición, son la estación Pino Suárez del metro o este centro cultural. A partir de lo anterior, nuestro ámbito de investigación, nuestro objeto de estudio, se convierte en un verdadero palimpsesto, en un espacio sobre el que se han inscrito y conservado los restos de antiguas sociedades, las osamentas de especies extintas, las huellas de eventos volcánicos o climatológicos que determinaron en mucho el establecimiento, la permanencia o el éxodo de las comunidades en o de ciertos asentamientos. En la integración, estudio y conocimiento de esta forma de rompecabezas, del que de antemano sabemos le faltan piezas, y las que existen se ubican tanto en sentido diacrónico como sincrónico, no podemos dejar pasar oportunidades para procurar su rescate. En este orden de ideas, las obras de infraestructura se convierten en una oportunidad única e irrepetible para recuperar información. Utilizaremos como ejemplo las obras que se desarrollan para integrar el sistema de transporte colectivo, coloquialmente llamado metro, las cuales representan una singular y extraordinaria opción para este fin. Tradicionalmente, la denominación que se le ha dado al universo en que se ubica nuestro objeto de estudio es el de Cuenca del Valle de México, aunque en rigor no se trata técnicamente de un valle, aunque sí de una cuenca sin desagüe natural. Su formación geológica se remonta a los últimos 50 millones de años. Principalmente en el sur de la cuenca, existen aún manantiales formados por los escurrimientos de las sierras del Chichinautzin y del Ajusco, que se introducen en el permeable y poroso suelo de la zona. La hidrografía de la cuenca se complementaba además de los ríos y manantiales con 5 lagos principales que jugaron un rol fundamental en la presencia de las más diversas especies animales desde épocas muy remotas, al igual que en el establecimiento y génesis
de las sociedades que se desarrollaron a su vera. Estos eran los lagos de Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, nombrados de norte a sur. En cuanto al metro y el salvamento arqueológico, podemos decir que esta forma de hacer arqueología, el salvamento, forma parte de una ya larga tradición que ha hecho posible rescatar gran cantidad de información de carácter arqueológico en la Ciudad de México. La experiencia que se ha venido acumulando en pro de nuestro interés por recuperar datos en riesgo de ser saqueados, destruidos o cubiertos por la obra misma, data del año de 1967, al iniciarse las obras de construcción de las primeras 3 líneas de este sistema de transporte. En la actualidad cuenta con 12 líneas, de la 1 a la 9, más otras 2 denominadas A y B, amén de la recientemente construida y controvertida línea 12. En aquel lejano año de 1967, al conocerse que las rutas designadas estaban trazadas dentro de los límites de las ciudades prehispánicas de Tenochtitlan, Tlatelolco y Tlacopan, y además sobre el trazo de importantes calzadas que comunicaban dichos asentamientos, el Departamento de Prehistoria del INAH designó a un grupo de investigadores bajo cuya responsabilidad quedó la vigilancia de las obras. En estas primeras líneas, aunque los hallazgos fueron numerosos, monolitos, restos óseos, cimentaciones prehispánicas y coloniales, estructuras, acueductos, pisos, adoratorios, en fin, no fue fácil articular los trabajos arqueológicos a los ritmos de la obra. Bueno, como ejemplo podemos citar el ejemplo de Pino Suárez. Ahí vemos el templo de Xécatl, sin embargo es lo único que queda de un gran recinto que había ahí, una plaza con varios edificios que, bueno, pues por los ritmos de la obra fueron pues destruidos. No obstante, la experiencia acumulada fue posible verterla en la planeación de las etapas subsecuentes de construcción. No debemos olvidar que estos trabajos se llevaron a cabo entre 1967 y 68, siendo hasta 4 años después, en enero de 72, cuando se promulga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que le da a los vestigios arqueológicos, muebles e inmuebles, el carácter de bienes, propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles. Para lo que a todas luces representa una gran herramienta con lo que no se contó en las primeras intervenciones arqueológicas en el metro. Con base en lo anterior, cuando en 1977 se reiniciaron los trabajos de construcción de esta red de transporte masivo, las investigaciones de salvamento arqueológico se plantearon con mayor claridad jurídica, estratégica y metodológica. La Oficina de Salvamento Arqueológico, ya instituida como una unidad especializada, presentó un programa general y varios particulares por cada línea que aquí se presenta, que no voy a repetir, pero que implica que ya había toda una metodología de la que el profesor Raúl Arana fue forjador y artífice, y que fue la base para poder trabajar de manera más ordenada, más sistemática en estas obras. Es importante destacar que a mediados de 1978, bajo la coordinación del arqueólogo Francisco González Rull, el proyecto Metro quedó integrado a un proyecto rector que incorporaba la totalidad de las intervenciones arqueológicas de salvamento en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bajo esta óptica, y sin descuidar la atención en la totalidad de la obra, se privilegió la atención en ciertas zonas que a través de las fuentes históricas, investigaciones previas, características fisiográficas y reconocimientos de superficie, fueron predeterminadas como prioritarias para recuperar potencial información que podría ir desde épocas pleistocénicas hasta el siglo decimonónico.
Los sistemas empleados en la obra del metro son particularmente 4 y voy a mencionarlos y voy a hacer alguna reflexión en torno a ellos porque inciden de manera singular en la posibilidad de recuperar o no vestigios arqueológicos. Bueno, el sistema superficial, que es de los que permiten mayor recuperación de vestigios, pero también son de los que más afectan a la propia ciudad. Se hacen sobre espacios libres, camellones, en fin, se construyen muros paralelos y se excava lo que se le llama el cajón, y bueno, pues ahí se llevan infinidad de información. El sistema es ir haciendo de manera previa excavaciones sistemáticas para determinar zonas que pueden ser afectadas por la obra y explorarlas. Gracias a eso se pudieron recuperar numerosos vestigios. Este otro, el tipo de metro subterráneo, también es muy proclive para afectación de vestigios y también en este caso hay que estar muy atento a lo que se llaman obras inducidas, que son aquellas obras colaterales que implican el desvío de tuberías, el desvío de drenajes, de líneas de electricidad, para que muchas veces impactan más que aún la obra misma. Bueno, el metro elevado, que es de los que menos posibilidades permiten de investigación, toda vez que, bueno, donde la zona que afectan son, además de las estaciones del metro, las zapatas donde se apoyan los puentes que sostienen al metro. Eso implica una tarea mucho más compleja para ir determinando estas zonas de posible afectación. Bueno, este es el metro por escudo, el que va entre 20 y 30 metros de profundidad. Ese también es el que menos afecta en sí a la superficie, pero también implica muy poca oportunidad para excavar de manera sistemática, ya que son lumbreras de gran tamaño por donde se mete maquinaria, un sistema que se llama escudo, que son excavadoras que van de manera horizontal y únicamente donde se pueden hacer trabajos es en las propias lumbreras y en las estaciones y en las obras colaterales. Bueno. En lo que se refiere a la línea 1 del metro, que corre de la estación Observatorio a Pantitlán, en el este de la ciudad, se reportó la recuperación de vestigios arqueológicos de lo más variado. El hallazgo de cimientos prehispánicos y coloniales, restos óseos humanos, un omichicahuastli de hueso de fémur, que lo vemos aquí, abundantes vasijas y piezas de cerámica y la escultura de una deidad mexica conocida románticamente como la Coatlicue del metro. La línea 2 va de la estación tasqueña. Bueno, yo espero que después de esta plática, cuando vayan en el metro, recuerden que ahí había otras cosas que ahora ya no vemos, pero que están recuperadas de manera sistemática a través de la información generada. Bueno, decía yo de la línea 2, esta línea va de la estación tasqueña en el sur a la de Cuatro Caminos en el oeste de la ciudad. Se construyó en 2 fases y destaca la exploración de un conjunto ceremonial mexica en la correspondencia de las líneas 1 y 2 en la estación Pino Suárez. Bueno, de esto ya hablé del trágico fin que tuvieron los otros vestigios en Pino Suárez. A espaldas de la espléndida Catedral Metropolitana se exploró un singular adoratorio, aquí lo tienen, con reminiscencias arquitectónicas claramente teotihuacanas. La estructura se desmontó y se reintegró en los jardines de la Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología. Ahí se puede admirar. En el extremo poniente, en el área que correspondió a la ciudad de Tlacopan o Itacuba,
Se exploraron muros y pisos correspondientes al posclásico tardío, así como otros de temporalidad teotihuacana. En la línea 3, que también se construyó en 2 fases, y su recorrido discurre entre la estación Universidad en el sur hasta los denominados talleres Ticomán en el norte de la ciudad. De la primera fase destaca el hallazgo en 1968 en lo que correspondería al extremo poniente de la isla de Tenochtitlan, a la altura de Valderas, del que se conoce como el hombre del Metro Valderas, un cráneo de un individuo masculino de entre 34 y 40 años de edad. Cuando digo esto me siento como de la PGR, y 11,000 años de antigüedad, pero bueno, pues así se describe. Para la segunda etapa constructiva, en la zona centro-sur se reportó una aldea de tradición teotihuacana en las calles de San Lorenzo y San Francisco. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido en que en plena colonia del Valle, en esa confluencia de calles, hubiera habido una aldea teotihuacana? Así es de rica la Ciudad de México. Y esta aldea se pudo explorar gracias a la memoria privilegiada del profesor González Rull, que recordó que en su juventud, jovencito, vivía cerca de ahí, pasaba y veía tepalcates ahí en lo que eran campos, y cuando se hizo la hora del metro dijo: yo recuerdo que aquí en esta esquina había muchos tepalcates, pues vamos a explorar, y efectivamente una aldea teotihuacana en medio de la colonia del Valle. Por lo que corresponde a la ampliación norte de esta línea, destacan 3 hallazgos, todos en la zona de los talleres Ticomán, lo que muy cerca de la villa de Guadalupe, en la salida a Pachuca. El primero se refiere a una osamenta de mamut con una antigüedad de cerca de 10,000 años, un área de enterramientos correspondientes al preclásico, con más de 2,000 años de antigüedad, y finalmente se exploró una unidad productora de sal correspondiente al posclásico. Aquí vemos parte del sistema de producción de sal, tinas de desecación, lo que fue después un pozo ya cuando lo exploramos, canales, y aquí había un horno, todo un complejo para producir sal que en la época prehispánica era de fundamental importancia. Bueno, yo creo que para muchas culturas lo fue. En la línea 4, elevada en toda su ruta, corre de la estación Santa Anita en la porción centro-sur de la ciudad a la estación Martín Carrera, al pie de la Sierra de Guadalupe, en el norte de la ciudad. Los sondeos sistemáticos y la exploración en estaciones hicieron posible recuperar una osamenta de mamut. ¿Ya cuántos mamuts llevamos? Varios, ¿verdad? Bueno, y eso obedece a que la Cuenca de México se consolidó como un oasis, un espacio que permitía la alimentación de estas grandes especies, varias de las cuales esa imagen idílica de que las comunidades los acosaban y los mataban y se los comían, no. Realmente la gran mayoría de los mamuts que hemos excavado en la Cuenca de México, todos han muerto empantanados. O sea, se acercaban a la orilla buscando el alimento y pues el peso, pues vámonos, ¿no? Ahora a ver cómo sales, ¿no? Entonces, pero sí, muchos mamuts. Bueno, decía yo que hicieron posible recuperar una osamenta de mamut en la estación Talismán, y la cual se quedó expuesta en dicha estación. Seguramente mucha gente no conoce que hay una osamenta de mamut expuesta. Y este mismo hallazgo pues forma parte o da razón al logotipo de la estación. También hacia la zona centro se exploraron restos del antiguo leprosario de San Lázaro. No le queríamos entrar porque los huesos estaban azul-verde.
los veíamos con recelo, pero bueno, ya cuando investigamos, la lepra no se transmite de una manera tan sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los exploramos. También se encontraron elementos que en la época mexica, como un embarcadero, representaron uno de los espacios de entrada de los productos, principalmente alimentos, que provenían de la parte sur de la Cuenca de México. Bueno, este es el mamut de la línea de ahí de Talismán, y esto es parte del embarcadero. Perdón por las fotos, esas yo las tomé, pero fueron hace, bueno, en el Pleistoceno superior, entonces todavía pues no había cámaras digitales, entonces bueno, bastante hicieron con recuperarlas. Pero este es un embarcadero, tenía aquí sus estacas, y casualmente aquí se encontró una pieza singular, que fue un besote, una pieza, un adorno que se pone aquí en el labio, pero curiosamente estaba reparado, era de oro, sin embargo se ve que se le rompió en la época prehispánica y a base de laminado lo volvieron a fundir a golpes, ¿no? Una pieza muy, muy bella con filigrana. El oro realmente, digo, para los, quizás en ilusiones, es escasísimo en lo que encontramos, ¿no? Bueno, quizá otro ejemplo es el famoso tejo de oro, que también se encontró ahí enfrente de la Alameda, en lo que hoy es Hacienda. Ahí se encontró una pieza, ese tejo de oro, que para mí es una pieza singular, importantísima, porque confirma lo que escriben los cronistas, Bernal Díaz del Castillo principalmente, de que los soldados españoles fundieron el oro que pudieron rescatar y lo hicieron tejos curvos para ponerlo debajo de la armadura, ¿no? Seguramente aquí o el soldado se cayó o lo cayeron, pero el caso es que ahí se encontró esa pieza singular. Ya voy en la línea 4 y son 12, o sea, ahí vamos, ¿no? Bueno, en la línea 5, el eje de trazo de esta va en su mayoría superficial y va de oriente de la ciudad a la estación Pantitlán, hasta la correspondiente denominada Politécnico en el norte de la urbe. Los hallazgos a lo largo de la construcción fueron de lo más disímbolo, predominando, no obstante, la presencia de vestigios de fauna extinta, correspondiente al Pleistoceno. En Pantitlán se exploró una osamenta de mamut. Ahí es el profesor González Rull, con algunos compañeros, Margarita Carballal, que todavía están en activo, afortunadamente. Bueno, el profesor Rull ya no, pero explorando ese mamut. Y también se recuperaron 3 cascarones de huevos de grulla con una antigüedad superior a los 10,000 años, huevos de grulla, completos. Y yo por ahí escribí alguna historia, que, perdón el título, pero se llama Los huevos del Ave María. Y esto es porque se encontraron el día previo a la llegada de Juan Pablo II por primera vez a la Ciudad de México. Estos huevos, no me lo van a creer, pero piaban y se movían. Piaban y se movían. Finalmente, después de varios estudios, obviamente estas películas de Parque Jurásico, eso ni se concebían, y después de varios estudios, incluso en laboratorios de física de la UNAM, se determinó que estaban tantos años en ese espacio o en ese elemento estable, que eran ceniza volcánica, e hizo que conservaran, estuvieran al alto vacío, y al momento de sacarlos y aumentar su temperatura, el aire que contenían hacía que se movieran y hicieran un ruidito, algo así como un prrr, prrr. Pero mientras supimos esto, pues era la expectativa de qué es lo que hay aquí, ¿no? Entonces el profesor Rull fue el que nos dijo, no, esto es un milagro, porque viene el Papa, y bueno,
por ahí andan estos huevos, se van a exhibir dentro de poco en una exposición en la estación Pino Suárez y fueron conocidos como los huevos del Ave María. Bueno, también se exploraron los restos de la calzada que unía Tenochtitlan y Tlatelolco con el Tepeyac, una obra singular también de factura prehispánica y después reutilizada en épocas posteriores. La línea 6 cubre las necesidades de transporte de la parte norte de la Ciudad de México, ya que su recorrido discurre del noroeste en el Rosario, al noreste en la estación Instituto Mexicano del Petróleo. Del salvamento en la línea 6 se pueden destacar dos hallazgos. Uno se refiere a la recuperación, no me lo van a creer, pero de dos osamentas de mamut, una en la estación Tezosomoc y otra en el tramo que va de esta estación a El Rosario. Otra información relevante lo fue una importante zona de enterramientos humanos correspondientes al posclásico tardío. Es parte de los entierros que se sacaron. El espacio explorado se localizó en Azcapotzalco y en él se hallaron 326 individuos en un espacio no mayor a 30 metros cuadrados. Un espacio de 3 por 10, 326 individuos. Y fue determinado como una zona de enterramientos humanos y correspondientes a un barrio dedicado a la actividad textil. No sé si esté la otra, Lalo ya pasó, donde se ve una figurita de un caballero águila. Bueno, ese es el resto de parte de las ofrendas de la zona de enterramientos. Vean la gran cantidad de malacates. Es para hilar, meten un palo, una vara, y ahí van hilando, entonces esto queda al centro y ahí queda, en medio queda el palito, ¿no? El uso, digamos. La siguiente, Lalo, a ver, por ahí está. No sé si no, a lo mejor no está, pero bueno, es que es una pieza singular. Es un caballero águila de 5 centímetros de hueso con una espiga en la punta. Originalmente nosotros supusimos que era parte del remate de un cetro, de un bastón de mando, pero ya gente más avesada, alumnos que estudian mucho, dijeron que no, que seguramente eso era una herramienta también propia de los hilanderos como para separar los hilos de la urdimbre, lo cual es muy probable, y casualmente toda la ofrenda más rica está dedicada a una mujer. Esto no deja de ser singular, quiere decir que efectivamente las mujeres en este barrio eran hilanderas y la mujer tenía un papel preponderante. Bueno, ya ni les digo que también se dio el hallazgo de restos de los osamenta de otro mamut, así como de camello y de caballo. Evidentemente en la época pleistocénica aquí hubo camello, o camélido por lo menos, no el camello de los Reyes Magos y eso no, el camélidos como la llama, la alpaca, vicuña, de ese, y caballos también, caballos chaparrones, así. No precisamente ponis. Bueno, esto ya corresponde a la línea 7. Otra pieza importante que se incorporó al rompecabezas fue la exploración de una aldea de tradición teotihuacana localizada en la estación San Antonio del metro. Como ven, pues todas las estaciones del metro tuvieron hallazgos importantes, ¿no? Casualmente en estas aldeas se forjaron o se formaron a la vera, que es una palabra que me gusta mucho usar,
a la vera de los ríos que bajaban de la parte occidental de la cuenca y que proporcionaban por lo pronto esa seguridad a los habitantes. El tema de la arqueología histórica también se hizo presente en este transecto cuando al reubicar un monumento que conmemora la batalla de Molino del Rey, que quizá alguna vez vieron, estaba enfrente de la montaña rusa, ahí estuvo varios años y ahora ya lo metieron a los pinos, ¿no? Que ya lo reubicaron. Bueno, este monumento que se dio derivado de la invasión norteamericana de 1847, se localizaron dentro del monumento urnas con los restos óseos de los principales combatientes, así como la caja de dedicación del monumento que contenía documentos diversos y monedas de la época, algunas de plata y de oro, amén de haberse recreado el escenario del combate a través de la exploración arqueológica, y estudios antropofísicos permitieron establecer las características físicas de los héroes de esta batalla, entre ellos el general Lucas Valderas, que tenemos aquí este es su cráneo. Bueno, ese es el monumento, este gordito soy yo, estas son las urnas muy afectadas, esta fue la caja de dedicación. Casi todos los monumentos del siglo XIX tienen su caja de dedicación, yo he tenido la suerte de explorar 3, vean ahí las monedas y los documentos, el cráneo de Lucas Valderas, este es un retrato que existe de él en el Museo de Historia y se hizo un montaje y vean cómo encuadra perfectamente. Bueno, se pudieron determinar otros restos que eran de caballería porque tenían compactadas las vértebras coxales, en fin, ¿no? Sí, como eran de caballería y estaban, entonces obviamente las vértebras pues se comprimen, ¿no? Entonces se identificaba al personaje de qué arma era, como dicen los militares, y después, bueno, ya los estudios decían efectivamente era de caballería y aquí está que se reflejó en su osamenta. Bueno, la línea 8. Este es un caso especial que incluso ha merecido libros y artículos en torno a su desarrollo. En el año de 1983 se llevó a cabo un primer intento por construirla, siguiendo una ruta que partía de la estación Indios Verdes en el norte para llegar a Pantitlán en el oriente. El problema que se presentó fue que en su recorrido cruzaba el centro de la urbe, la llamada Plaza de la Constitución, que no es de la Constitución del 57, sino la Constitución de Cádiz, pero bueno, esto no hubiera tenido mayor problema de no haberse encontrado un cúmulo de vestigios de la antigua Tenochtitlan, a los que se sobreponían restos materiales de la ciudad novohispana y aún de la capital del México independiente. Aquí vemos algunos de los elementos que se encontraron, ¿no? Grandes gualdras, creo que se llaman, vigas, y restos, ofrendas prehispánicas, ¿no? Ok. Bueno, esto provocó un gran movimiento entre académicos, entre la propia sociedad, y bueno, se hicieron movimientos, se suspendió de manera simbólica la obra, un gran movimiento en los medios de difusión, lo dije, pero ya, 83, en 83, aquí están un grupo de compañeros del instituto, ahí estamos pues demandando que se suspendiera, y bigotón con el micrófono estaba ahí encabezando el meeting y gracias a ello fui
Más sagrado creo que por este cuate. Afortunadamente no me pegó en la cara, no que ya fue lo único que le pedí, pero sí los varazos en las piernas. Pero bueno, afortunadamente se logró suspender la obra y 9 años después, y obviamente siguiendo un nuevo trazo, se construyó la línea, pudiéndose recuperar vestigios diversos que van desde restos de bisonte en el sello de la estrella hasta vestigios del antiguo hospital de San José de los Naturales, donde se exploraron numerosos entierros humanos. Esta foto es bonita, bueno, a mí me gusta porque se ve como todas las capas del pastel, ¿no?, que son las ciudades de México, ¿no?, desde la época prehispánica, restos del Hospital de San José de los Naturales, indígenas obviamente, bueno, cómo se van sobreponiendo hasta que aquí sobresale lo que durante muchos años fue un edificio emblemático por su altura, ¿no?, la Torre Latinoamericana. La línea 9, ya mero terminamos. En la línea 9 se combinaron 3 sistemas constructivos: superficial, elevado y túnel. Esta corre de este a oeste de la ciudad, entre Pantitlán a Tacubaya. Para no variar, también en esta estación se localizaron restos de una defensa y un molar de mamut. O sea, defensa que no colmillo, como luego suelen decir nuestros comunicadores, ¿no? No, lo que sobresale son los incisivos, pues, ¿no? No los colmillos. Pero a decir de los propios arqueólogos que exploraron esta línea, el hallazgo más relevante lo representó la exploración de lo que fuera la antigua garita de la Viga en el límite suroriental de Tenochtitlan y de la posterior Ciudad de México novohispano. Gracias a una meticulosa intervención, se pudieron localizar restos del viejo canal del mismo nombre, un puente y un muelle. Entre los materiales rescatados se cuenta una colección de monedas de metales y de denominaciones diversas, cuya cronología va del siglo XVI al primer cuarto del siglo XX. Bueno, ahí tenemos el canal de la Viga, que debió haber sido una maravilla, ¿no? Transitó por ahí, aquí está el arquitecto Balandrano, no me dejará mentir, pero un barco de vapor, ¿no? Entonces imagínense su dimensión, ¿no? Bueno, la línea A la menciono, pero no se encontró nada. Nomás digo que va, ni mamuts, vaya. Va de Pantitlán a los Reyes La Paz, 0, va sobre el lecho del lago de Texcoco. Yo creo que en la parte más baja del lago no se encontró nada. Bueno, la línea B. Esta cubre la necesidad de transporte entre el centro de la ciudad capital y las zonas conurbadas del noreste, ya en el Estado de México. Los vestigios recuperados se ubicaron en lo que fue tierra firme y en el terreno ganado al lago por las 2 ciudades prehispánicas de Tlatelolco y Tenochtitlan. También gran parte va sobre el lecho del lago de Texcoco. Se tenían grandes expectativas de encontrar vestigios o el famoso albarradón de Nezahualcóyotl. No ocurrió. Podemos destacar, bueno, ¿y cuál destacar? Pues también apareció mamut, ¿no?, y bisonte. Eso aquí por la colonia Guerrero, pues por todos lados andaban estos bichitos. Resultó también de sumo interés el haber explorado restos de obras de infraestructura de origen prehispánico. Nos referimos a las calzadas que unían a las ciudades mencionadas, Tlatelolco y Tenochtitlan, con enclaves localizados en tierra firme, al norte el Tepeyacac o Tepeyac ahora, y al poniente Tlacopan, ahora Tacuba, además de embarcaderos, canales y caminos. Tampoco fue la excepción el hallazgo de monedas, en este caso destacadas o destacables, pues correspondieron a la primera acuñación que se hizo en Nueva España.
la línea 12 no la menciono porque es muy controvertida. También se encontraron cantidad de vestigios. Bueno, cuando analizamos, observamos y vivimos la Ciudad de México, es inevitable considerar su glorioso pasado prehispánico, y como muy pocas ciudades en el mundo, la capital cuenta con una gran temporalidad y superposición de momentos históricos sin precedentes. Partiendo desde los primeros pobladores, cazadores, recolectores que se establecieron en las orillas del ahora inexistente lago de Texcoco, pasando por la ocupación chichimeca, la fundación de México Tenochtitlan en el siglo XIV, la llegada de los españoles y consecuente conquista en el siglo XVI, el proceso de secado del lago en los siglos XVII y XVIII, el máximo desarrollo urbano durante los siglos XIX e inicios del XX, hasta llegar a la actualidad, en la que la Ciudad de México lucha por una estabilidad económica y social. Como nos podemos dar cuenta a través de este apretado recuento de las investigaciones y patrimonio arqueológico, bajo la piel de la ciudad, bajo la piel de esta ciudad, o en este caso de las ciudades, se encuentra un cúmulo de información que solo se nos revela a través de las grandes obras de infraestructura. Es importante destacar que, siendo la información recuperada un pálido reflejo de las sociedades que nos precedieron y que contamos con una sola oportunidad para llegárnosla, se vuelve imperativo el más riguroso registro para su obtención. En este tipo de arqueología no hay segunda oportunidad. O lo haces bien a la primera o se te fue el dato. Finalmente, en la medida en la que los arqueólogos cuenten de manera oportuna con la información técnica de los proyectos constructivos, nuestro trabajo y los resultados se optimizarán. En estas tareas de gestión debe enfatizarse también la que se refiere a la sensibilización de las instancias planificadoras y constructoras para que tomen conciencia de la importancia de nuestro quehacer y dejen de asumirnos como un mal necesario, lo que a pesar de tantos años de relación aún ocurre. Actualmente en la Ciudad de México, entendida como el conglomerado urbano compuesto por el Distrito Federal y los municipios del Estado de México e Hidalgo, existen 18 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública, de las cuales 5 se localizan en el Distrito Federal. Bueno, ya las mencionó Lalo hace rato, pero bueno, no está por demás decir que son Tlatelolco, el Templo Mayor, el Cerro de la Estrella, que también exploró Raúl Arana, para variar, también como los mamuts han dado por todos lados, Cuicuilco y Mixcoac, y 13 zonas en el Estado de México. Existen también diversos sitios arqueológicos donde la visita es posible, tales como el templo del dios Ejecatl en la estación del metro Pino Suárez, que digo que es la zona arqueológica más visitada del mundo, o por lo menos la más concurrida, y los vestigios arqueológicos hallados en el Centro Cultural de España. Quienes no lo hayan visitado, está aquí abajo, es un lugar espléndido, también explorado aquí por mi querido amigo Raúl Barrera, ¿no? Gracias, Raúl. Así como el Cerro del Judío en la delegación Magdalena Contreras, Santa Cruz Acalpisca, donde hay unos relieves maravillosos, y los vestigios hallados en el bosque de Chapultepec, entre otros. También aquí está Lupita, ¿no? Pues, puro estrella. Así, la integración de espacios de valor arqueológico en el entorno de la ciudad del siglo XXI, transformando su dinamismo urbano, conlleva a que los vestigios arqueológicos arriba mencionados, y en realidad todos los existentes en la ciudad, transitan de un pasado olvidado a un pasado dinámico, el cual es ahora parte de la vida cotidiana de los capitalinos, de los residentes de la gran urbe y de los visitantes a ella, a través de los cuales y de su interactuar con esta herencia cultural, este pasado cobra sentido al inscribirse en la memoria colectiva, en la identidad. Admiremos la cualidad ancestral de la Ciudad de México,
conozcamos su pasado y revivámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias de veras por su paciencia. Pues os digo, hasta yo me aburro. Pero bueno, se los agradezco mucho y pues esperemos verlos aquí cada jueves. Les prometo que las otras van a ser mejor que esta. Y bueno, pues gracias y buenas noches.